Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 27 de marzo, mes del fluir de vida. Necesitamos y deseamos que la corriente de vida del Señor toque cada corazón. Y a la iglesia que está en su casa, Colosenses 4:15c. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Nuestro tema para hoy es el fluir de vida. Buenos días, hermanos. Les invito a que esta mañana meditemos juntos con el tema el fluir de vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das. Estamos delante de ti, Señor, unidos, Señor, como un solo cuerpo. Unidos, Señor, contigo, en espíritu. Estamos completamente abiertos para ti. Deseamos y necesitamos la impartición de tu vida en esta mañana. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema de esta mañana, el fluir de vida, les invito a que inicialmente abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Dice 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amados hermanos, hemos aprendido recientemente, ha sido como un énfasis en esto que hemos aprendido. Realmente es algo que venimos aprendiendo progresivamente desde muchos años atrás. Y es que esa gracia de Dios no solamente es como habitualmente lo tenemos, o ese concepto, un don o un regalo no merecido. Sí lo es, pero mucho más que eso, más concretamente que eso, hemos visto, sobre todo por esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que se trata de la vida misma del Señor en nosotros. La vida del Señor Jesús en resurrección, moviéndose en nuestra vida, esa es la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí en el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa es la primera parte de ese versículo. Por la gracia del Señor es lo que es. Nosotros somos lo que somos por gracia. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Y eso es por la gracia de Dios. Ese es un asunto cumplido. Somos hijos de Dios por la gracia de Dios. Eso tiene que ver con nuestra posición delante del Padre Celestial. Somos sus hijos. Pero luego el apóstol dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, quiere decir que aunque tenemos la gracia de Dios y por la gracia de Dios somos lo que somos, aún así, esa gracia de Dios puede ser en vano para con alguna persona. Yo tengo la gracia de Dios y por la gracia de Dios soy lo que soy su hijo. Sin embargo, esa gracia puede ser en vano para conmigo. ¿Qué quiere decir que sea en vano? No quiere decir que voy a dejar de ser su hijo, porque el que es hijo, la Escritura nos muestra, es hijo para siempre. El que tiene la vida eterna la tiene para siempre, por eso es eterna. Tiene literalmente la vida de Dios. Así que no significa perder la vida o dejar de ser hijo cuando dice que la gracia puede ser en vano. La gracia puede ser en vano para una persona, para con una persona, cuando esa persona no está disfrutando lo que tiene. Supongamos que tienes una casa muy bonita, muy cómoda, muy deseable esa casa, pero no la disfrutas. Entonces es en vano que tengas esa casa. Nadie la disfruta, es en vano que tengas esa casa. Tienes un carro muy bueno, con un motor muy potente, un carro muy especial, pero no lo conduces, no lo usas. Tienes en vano ese carro porque no lo estás disfrutando. Nosotros tenemos la gracia de Dios desde que creemos en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Desde que creímos,
tenemos la gracia de Dios en nosotros. Jesús viene a vivir dentro de nosotros y por esa gracia somos hijos de Dios. Sin embargo, puede ser que no estemos disfrutando esa vida resucitada del Señor en nosotros. Entonces llega a suceder en nuestra vida que la gracia del Señor es en vano para con nosotros. Esta es una alerta y quiero empezar este mensaje en esta mañana con esta alerta. Queridos hermanos, tenemos la gracia de Dios, tenemos la vida resucitada de Cristo en nosotros, pero debemos disfrutarla. Debemos asegurarnos que cada día estamos disfrutando esa vida en resurrección del Señor Jesús. De lo contrario, va a suceder muchas cosas. Vamos a analizar esto en esta mañana. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 15, que les recuerdo que es un capítulo muy especial, donde el apóstol Pablo nos enseña muchas cosas acerca de la resurrección. En el versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hemos considerado en otras ocasiones este versículo y muestra aquí en el contexto de la resurrección cómo el Señor Jesús en resurrección, cuando resucita, viene a ser el espíritu vivificante que luego, como dice en Juan capítulo 20, el mismo día de la resurrección, se imparte a los creyentes. Cuando una persona hoy en día recibe a Cristo como su Señor y Salvador, inmediatamente el Señor viene a vivir dentro. El Señor Jesús en resurrección es el espíritu vivificante que viene a vivir dentro de la persona. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Y como Él ya está viviendo allí, tenemos nosotros la potencia, la posibilidad, la capacidad. Tenemos la esperanza de poderlo disfrutar. Tenemos que tener algunos cuidados para asegurarnos que estamos disfrutando esa vida del Señor en resurrección. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos versículos son poderosísimos. Y mira el versículo 39 como nos da una claridad, cierra el tema para que todo quede claro. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La palabra de Dios es una armonía perfecta, es una unidad perfecta y debemos considerar la totalidad, la suma para comprender la verdad. Dice acá el verso 39 que se está hablando del Espíritu. Esos ríos de agua viva que corren del interior de una persona que cree en Jesús, como dicen las Escrituras, esos ríos se está tratando del Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes. Todavía no lo han recibido aquí a la altura de Juan capítulo 7. ¿Por qué? El verso 39 dice ¿por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Ser glorificado significa que el Señor muere y resucita. En octubre del año 2020 vimos con detenimiento que el Señor entra en gloria, en la gloria del Padre literalmente, entra en gloria en resurrección. Incluso antes de ascender en resurrección ya entra en gloria. Eso es lo que significa ser glorificado. El Señor Jesús muere y resucita. Cuando resucita es glorificado entonces. Y ya se puede impartir a los creyentes, como, insisto, menciona aquí el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 20. Se imparte a los creyentes cuando resucita, el mismo día de resurrección. Entonces, esos ríos de agua viva son posibles para las personas que creen en Jesús, como dice las Escrituras. Como ya sucedió la muerte, ya sucedió la resurrección, es decir, el Señor ya fue glorificado, el Espíritu Santo ya ha venido, ya se puede impartir en nosotros. Como se puede impartir en nosotros, entonces de nuestro interior deben correr ríos de agua viva. ¿Qué se necesita entonces? Porque hemos hablado ya que puede que tengamos al Señor, puede que tengamos al Espíritu Santo y no disfrutarlo, no disfrutar esa gracia, no disfrutar esos ríos de agua viva. Pareciera todo lo contrario, que estuviéramos muertos.
como que cuando estábamos en el mundo éramos más felices que ahora que estamos en Cristo. Pareciera que antes estábamos vivos y ahora estamos muertos. Pero es todo lo contrario. Eso es un engaño. Recuerden que debemos ver la suma de la palabra. La palabra nos está diciendo acá que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es una realidad y lo debemos experimentar. El verso 38 dice que debemos creer en el Señor Jesús como dice la Escritura. Y el verso 37 nos da un plus muy importante, una clave muy pero muy importante. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que vamos a reunir por lo menos 4 conceptos, de atrás hacia adelante. Uno de ellos es que el Espíritu Santo ya vino, ya el Señor fue glorificado, entonces el Espíritu Santo ya está impartiéndose en cada persona que cree. Eso es lo número 1. Número 2, pues debemos creer en el Señor como dice la Escritura. Y el número 3, debemos tener sed, según dice el verso 37. Pero no basta con tener sed. Hay algo muy clave. La última parte de ese verso 37 sí que es clave. Y pienso que ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención, queridos hermanos. Dice, si alguno tiene sed, esa ya es la clave número 3. Y la clave número 4, que es la más importante, que quiero que enfoquemos allí, dice, venga a mí y beba. Hermanos, en el pueblo de Dios, los creyentes, los hijos de Dios, experimentamos la sed. Somos susceptibles de experimentar la sed, somos susceptibles de sentirnos inconformes, de no sentir llenura, de no sentir plenitud, de sentirnos escasos, de no sentirnos completos. Somos susceptibles de eso. Entonces, allí se nos presentan 2 opciones. Una opción, así como lo plantea el apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses, lo cual hemos meditado recientemente, una opción es tratar de saciarnos con cosas terrenales. Entonces por eso es que le damos una mirada al mundo, le damos una mirada al pecado, consideramos las ofertas que nos hace Satanás, que nos hace la carne, que nos hace el mundo, y nos enredamos en esas cosas procurando satisfacer esa sed. Esa es una de las opciones. Pero ¿cuál es la otra opción? Que es precisamente la que tú y yo debemos tomar. Acá dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pues justamente eso es lo que debemos hacer. Ir al Señor Jesús y ¿qué? Y beber. Pero en el momento que tenemos sed, hermanos, por favor, mucha atención. Yo insisto que la parte crucial es esta última parte del verso 37 de Juan 7. Cuando tenemos sed, nos sentimos débiles espiritualmente, estamos decaídos, no tenemos aliento ni para decir Jesús. Pero es cuando más tenemos que invocar el nombre del Señor. Hermanos, si nosotros logramos superar esas crisis que se nos presentan, esos momentos puntuales de sed, los podemos superar absteniéndonos de buscar las cosas terrenales, y en vez de eso, fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, fijar nuestra mirada en Cristo, en el ministerio celestial que tiene Cristo. Recordamos que Él es nuestro sacerdote que está allí intercediendo al lado del Padre Celestial. Eso lo tenemos que tener presente. Recordemos que Él está administrando todo de acuerdo al propósito de Dios. Y recordemos que Él está listo para ministrar su vida, porque Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Es para siempre ese sacerdote ministrando la vida de Él. Si recordamos eso y vamos a Él invocando su nombre, entonces vamos a beber. ¿Y qué va a suceder? Pues que vamos a tener satisfecha esa sed. Esa dificultad que tenemos va a ser suplida por el Señor. La gracia de Dios no va a ser en vano para con nosotros, sino que vamos a disfrutar esa gracia y el Señor nos va a poder usar. Vamos a poder disfrutar esos ríos de agua viva. Vamos a poder disfrutar una plenitud, pero la clave es ir a Él y beber. El Señor ya hizo en su administración, Él ya traspasó los cielos, Él ya fue glorificado, Él ya está disponible. Eso ya, ese requisito, ya lo tenemos. Ya creemos en el Señor como dice las Escrituras. Podemos experimentar la sed. Entonces ahora enfoquemos la última parte del verso 37. Vamos al Señor Jesús y bebemos. Hermanos, quiero repetir esto otra vez más. Debemos ir al Señor Jesús y beber. Eso lo tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos esto?
Ya les voy a decir, pero antes quiero dar una advertencia. El siguiente bloque de citas, que está también relacionado con Juan capítulo 7, muestra unas advertencias para que no seamos confundidos, para que no seamos engañados. Esa advertencia es importante. Mire que el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, hace esa advertencia. No se dejen engañar por filosofías, por rudimentos, por costumbres, por tradiciones, por religiones. No se dejen engañar por nada. Solamente debemos buscar a Cristo. Por eso quiero hacer esta advertencia aquí, antes de pasar a la parte de cómo es que debemos beber y cómo debemos provocar esas corrientes, esos ríos, ese fluir del agua de vida, ese fluir de la vida. Antes entonces miremos esta advertencia. Juan capítulo 7, verso 25 al 29. Aquí en Juan capítulo 7, del verso 25 al 29 encontramos: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y recordemos que Cristo significa el enviado de Dios. Hace 8 días, cuando vimos que Cristo es la vida, vimos que hay una fuente de vida que es el Padre Celestial. El Padre es la fuente, es el origen de vida. Vimos que el caudal de vida es el Señor Jesús, por eso Cristo es la vida. Y vimos también que el Espíritu Santo es el que se ocupa de comunicarnos esa vida, se ocupa de la corriente, del fluir de esa vida. Ahí está nuestro Dios Trino en operación con tal de que nosotros lo podamos disfrutar. Acá hay unas dudas de unas personas, están diciendo, ¿este no será el Cristo? Están diciendo aquí en Juan capítulo 7, entre el 25 y el 29. Y luego verso 27 dice, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Aquí el Señor Jesús está mostrando que realmente el Padre Celestial es la fuente, es el origen de esa vida, fue quien lo envió. Verso 29, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. El verso 29 deja clarito lo que vimos hace 8 días sobre el Padre como fuente de vida. El Señor Jesús mismo lo está diciendo, pero acá hay unas personas que tienen duda, unas piensan que sí, otras piensan que no. Veamos por favor verso 40 al 42. Verso 40 al 42 dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Mire que algunos sí lo reconocían. Verso 41 y 42. Otros decían, este es el Cristo. Qué hermoso. Estos también ya en propiedad, no solamente el profeta, sino el Cristo. Ellos tienen esa revelación. Sigue diciendo el verso 41. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? A ellos les pareció muy sospechoso. Pero de Galilea no viene nada bueno. Recordemos que Galilea era una región de pecadores, una región de gentiles, gente que no es del pueblo de Dios. Y él venía de Nazaret, de Galilea. Entonces, espérate, ¿cómo así? ¿De Galilea puede venir algo bueno? No, ese no puede ser el Cristo. Algunos en su interior tenían un testimonio. Esta es la vida, este es el Cristo, este es el Mesías, este es el enviado de Dios. Otros ya se ponían a analizar y decían, no, definitivamente no puede ser, pues de Galilea no puede venir nada bueno. Sigue diciendo el verso 42, ¿no dice la escritura del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Esos también están argumentando con una fundamentación bíblica además, ellos tienen un conocimiento. Y acá, hermanos, quiero recordarles lo que vimos hace 15 días acerca de los dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Esos árboles que vemos nosotros en Génesis capítulo 2, recordemos que hacen toda una línea entre Génesis y Apocalipsis. Uno termina en muerte, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El otro termina en vida, el árbol de la vida. Esos árboles
no solamente son una línea en la Biblia, sino una línea en la historia de la raza humana, y es una actitud, o son dos actitudes. Una actitud es la actitud del árbol del conocimiento del bien y del mal, y otra actitud es la actitud propia del árbol de la vida. Estas personas que tenían un testimonio en sí mismas de que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, que Él era la vida, ellos estaban operando de acuerdo a la actitud, de acuerdo a esa forma de pensar conforme al árbol de la vida. Pero los que argumentaban, los que tenían conocimiento, decían: de Galilea no viene nada bueno, mire que Él tiene que venir de Belén según las Escrituras, de Belén, no de Galilea. Entonces ellos están operando de acuerdo al árbol del conocimiento del bien y del mal. Queridos hermanos, las cosas no siempre son tan bonitas. Ellos esperaban algo bien bonito, un Jesús bien atractivo, bien lindo que viniera de Belén, no les quedaba duda. Y si ellos veían esa apariencia, quedaban más tranquilos y no hacían caso de un testimonio que algunos ya tenían en su interior. ¿Qué testimonio? De que Él es la vida. Ellos se dejan impresionar, esa es la palabra, se dejan impresionar por las apariencias. Dicen: no, este viene de Galilea, descartémoslo. Queridos hermanos, por eso es esta advertencia acá. No nos dejemos impresionar por las apariencias. Nosotros debemos recibir un testimonio de vida en nuestro espíritu. No esperes que te impresionen los sentidos, los oídos, los ojos, el tacto, el gusto. No esperes que te lo puedas imaginar. Hay un órgano con el cual tenemos contacto con el Señor y no está en nuestra alma, no está en nuestro cuerpo, sino que es nuestro espíritu. Es de espíritu a espíritu que podemos tener ese contacto, esa comunicación. Es un abismo que llama a otro abismo. El abismo del Espíritu Santo al abismo de nuestro espíritu. Ahí hay una comunicación, y también de nuestro abismo al abismo del Señor. De espíritu a espíritu es que nos podemos unir. De hecho, podemos llegar a ser un espíritu con el Señor. Pero espíritu, no un alma con el Señor, no un cuerpo con el Señor, un espíritu con el Señor. Entonces tengamos cuidado de necesitar impresiones físicas, impresiones terrenales. ¿Qué quiero decir? No menospreciemos a un Jesús sencillo, que de pronto no sea tan atractivo físicamente y porque viene de Galilea. No lo menospreciemos. Recibamos un testimonio interno, un testimonio en nuestro espíritu que Él es la vida. Mira lo que dice el verso 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí ya empezaron a pelear. Había una división, los que creían que era el Cristo y los que no creían. Y este que no creía dice: usted también es Galileo. Estudie las Escrituras y se dará cuenta que de Galilea no ha venido ningún profeta jamás. El árbol de la vida contra el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los que se dejan llevar por el testimonio interno que está dando el Señor al Espíritu, y en el otro lado, en el otro bando, los que se dejan impresionar por las cosas que ven, por una elocuencia de una predicación, por una corbata bien bonita, por una buena apariencia. Mire, este indiecito que les habla es un indiecito feíto, y yo quiero decirles, por la insistencia de 4 hermanos fue que nos decidimos a poner el predicador aquí, la imagen del predicador, pero inicialmente mi deseo era que no viera ningún predicador, que solamente se escuchara la palabra de Dios. Nuestro deseo no es figurar nosotros, ni por buena ni por mala apariencia tampoco. Nuestro deseo es simplemente llegar a ser como Juan Bautista, una voz. Que el Señor nos conceda ser una voz, ni siquiera una boca, una voz que clama en cualquier desierto, una voz que quiere preparar el camino para el Señor, una voz que llama al arrepentimiento. Eso deseamos ser, hermanos. Eso necesitamos ser, una voz. No dejarnos llevar por la apariencia. La apariencia puede confundir, pero el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu es un testimonio cierto. Hermanos, mira un poco más adelante en el capítulo 12, los 2 primeros versículos. Mira este ejemplo tan lindo del Señor Jesús. Juan 12, 1 y 2 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaban Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos,
y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Recuerden que la otra hermana que es mencionada en el verso siguiente, el nombre de ella es María. Así que estaban Lázaro, Marta y María, 3 amigos del Señor. ¿Dónde estaban? En Betania. Betania queda cerca de Jerusalén y el Señor Jesús prefería, eso lo vimos el año pasado de una manera muy especial, en el mes de diciembre lo vimos, como el Señor Jesús cuando iba a ministrar iba al templo. Claro, formalmente le tocaba ir a ministrar, le tocaba estar concentrado, le tocaba ser como ese enviado. Él no estaba relajado, pues descansando con sus amigos, no, estaba firme, estaba bien puestico, ministrando la palabra con mucho cuidado, porque le hacían unas preguntas capciosas terribles y él tenía que hablarles a ellos, en fin. Pero cuando ya estaba cansado, cuando ya quería descansar, cuando él ya quería relajarse, se quería quitar las sandalias, cruzar los pies, estirar sus brazos, él quería estar tranquilo, sin afanes, él no se quedaba en Jerusalén, él se iba por la noche para Betania. Recuerden que eso lo vimos. Queridos hermanos, Betania le ofrecía al Señor un confort, era un bienestar. Por eso tú y yo debemos ser como los de Betania, debemos ser no religiosos, no esos que exigen que el Señor esté ministrando, que el Señor esté reprendiendo, que el Señor esté cuidándose de las palabras. No, necesitamos que el Señor esté cómodo, que el Señor se sienta aceptado, que se sienta adorado, que se sienta que realmente lo amamos, que Él sepa que solamente creemos en Él, que solamente dependemos de Él, que Él se dé cuenta de esto. Queridos hermanos, nosotros necesitamos esto. Necesitamos crear ese ambiente, porque el Señor Jesús va a estar en ese ambiente, Él va a preferir ese ambiente. No nos dejemos impresionar por la majestuosidad de un templo, de un edificio. No estoy diciéndolo yo en el sentido que ahorita Getsemaní no cuenta con un lugar para reuniones. Cabe perfectamente al asunto que estamos viviendo, pero yo me refiero específicamente a la situación del Señor Jesús cuando no se quedaba en el templo o cerca del templo, sino que iba a Betania. No nos impresionemos por las cosas religiosas, no nos impresionemos por los trajes, por las vestiduras sacerdotales, no nos dejemos impresionar por las comidas especiales de los sacerdotes. No, seamos sencillos, tengamos una amistad transparente, profunda, íntima con el Señor Jesús. Allí es donde está la vida. Ese es el principio del árbol de la vida, pero la religiosidad es el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Desechemos eso y quedémonos con la vida. El Señor Jesús tenía ese discernimiento y Él decía, esto es pura religión, pero acá hay vida, acá hay amor, acá hay amistad, acá hay un fluir de vida. Y Él se quedaba allí, ahí era donde Él podía descansar, en Betania. Tú y yo debemos ser así como los de Betania, donde el Señor pueda fluir, donde se pueda impartir esa vida y que podamos estar, no solamente nosotros, sino el mismo Señor Jesús pueda estar muy feliz. Miremos Isaías 53, verso 2 y 3. Dice Isaías 53, verso 2 y 3, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, Isaías 53, 2 al 3 nos habla una cruda realidad. Nosotros como seres humanos estamos como esclavizados, como que somos susceptibles de una impresión a nuestros sentidos. Pero el Señor no quiere eso. El Señor se presentó así. Mira que dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Te puedes imaginar una raíz de tierra seca? O sea, ¿a quién le va a gustar eso? ¿Quién va a pensar que esa plantica va a servir para nada? Pero así fue el Señor Jesús. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Él no tiene un atractivo para que nosotros lo deseemos por eso. No es ese es el sentido. Menospreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas veces hacemos eso? No lo estimamos.
Hay algo que no nos parece. Esta prédica está muy ladrilluda, ¿no? Tan buenas las prédicas cuando le arrancan a uno en gloria a Dios, aleluya. Pero estas advertencias de que sin atractivo, que raíz de tierra seca, no, que gente sencilla, que en el espíritu y que no puedo ver, que no puedo oír. No, eso no es tan atractivo. Entonces, cuando tenemos sed, queridos hermanos, y necesitamos saciarla, y la oferta del Señor Jesús es ir a Él para beber, pero no encontramos atractivo. Mientras que las ofertas de Satanás, el mundo y la carne, desde luego que sí van a tener mucho atractivo. Allí es donde yo les digo, hermanos, que es un momento crítico que debemos superar. Tú y yo debemos madurar, tú y yo debemos formar un carácter que podamos superar esos momentos de sed. Porque si desechamos al Señor y vamos tras las invitaciones de Satanás, entonces vamos a quedar enredados y vamos a tener una sed peor. Y no solamente sed peor, sino que vamos a quedar contaminados con lo que hemos bebido. Alerta roja, por eso esta advertencia. No esperemos que en ese momento donde tenemos sed volteemos a Jesús y digamos, ¡ay, tan chévere! ¡Qué rico orar! No, pero qué bendición, me voy a poner a ayunar. Hermanos, pues que estamos decaídos, tenemos sed, no vamos a tener muchas ganas de orar ni de ayunar. No esperemos tener las ganas, pero de antemano ya sabemos que no es por vista, es por fe, que ya sabemos que Él es el agua viva. ¿Y qué tenemos que hacer, queridos hermanos? Ir a Él y beber. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Debemos ir al Señor y beber, así no tenga atractivo. No esperemos que tenga atractivo para buscarlo. Tenemos sed, creemos en Él, Él ya tiene todo dispensado para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir en pos de Él, postrarnos delante de Él, ponernos bajo su voluntad, invocar su nombre, adorarlo. Y esa es la manera como vamos a beber. Ya lo vamos a ver a continuación. No esperemos atractivo. Les recuerdo las palabras de 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. No esperemos, hermanos, ser impresionados en nuestros ojos, nuestro oído, nuestros sentidos o nuestra alma. No. El verso siguiente, el verso 10 de 1 Corintios 2 dice que el Señor nos la revela por el Espíritu Santo. Recuerden que es de espíritu a espíritu. Entonces no esperemos ser impresionados. No esperemos, hermanos, tener un local, como me han dicho tantos. Hermanos, me da una tristeza eso, porque yo digo, bueno, esta persona no entendió. No esperemos tener un local para poder tener comunión. Es que la comunión no la da el local. La comunión la da el Señor, la da la vida de Cristo. No esperemos algo, ir a un monte, es en nuestro espíritu. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 4 verso 7, recién vimos este versículo. 2 Corintios capítulo 4 verso 7. Dice 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, la excelencia del poder es de Dios, es lo que está en el vaso, es lo que contiene el vaso. Nosotros somos vasos frágiles, ordinarios, feos, sin atractivo, vasos de barro. No somos vasos de oro, un vaso de cristal tallado, un vaso de diamante, un vaso de piedra. No, somos vasos de barro. Entonces, lo que realmente importa, realmente la excelencia del poder no está en el vaso, sino que el vaso simplemente contiene la excelencia del poder que es de Dios. Así que debemos fijarnos en eso, en el contenido. Queridos hermanos, vamos profundo. Es un asunto profundo, es un asunto de espíritu. No es un asunto almático, como dijera el pastor Ariel. No es un asunto de cuerpo. No es para impresionar nuestros sentidos. Es para impresionar nuestro espíritu. Por eso, queridos hermanos, las personas que han tenido contacto espíritu a espíritu con el Señor son las que permanecen. Esas personas no es porque no les pase nada. Les pasa incluso mucho más que a todos nosotros. Pero permanecen fieles al Señor. ¿Por qué? Porque es que no depende de las circunstancias. No depende de eso. Depende de su contacto personal con el Señor. Son un espíritu con el Señor. Por eso son firmes. Por eso son fuertes, sólidos. Vamos a la última parte de este mensaje, hermanos.
y vamos a mirar cómo es que se provoca ese fluir de vida. En el campamento del año 2019 nosotros vimos al respecto. Es prácticamente un repaso del asunto y quiero poner unos fundamentos, unos argumentos para que quede muy robusto esto, queridos hermanos, de tal manera que no tengamos ninguna duda. Por favor, vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 10 al 16. Juan capítulo 4, verso 10 al 16 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Coincide con lo que acabamos de ver en Juan capítulo 7. Hay que ir al Señor y pedirle el agua viva. Eso es lo que debemos hacer. Versículo 11 en adelante, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Queridos hermanos, cuando estamos en esos momentos de crisis, esos momentos de sed, como les estoy llamando a esos momentos en esta mañana, cuando tenemos momentos críticos de sed y sabemos que una oferta es ir al Señor y beber, y que la otra oferta son las cosas mundanas, las cosas de tinieblas, recordemos que esas cosas mundanas, esas cosas terrenales, esas invitaciones del diablo o de la carne o del mundo, van a satisfacer por un momento, pero dice acá la última parte del verso 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hermanos, cuando estemos tentados a tomar esa agua, recordemos que después vamos a tener sed. Y no solamente vamos a tener nuevamente sed, sino que vamos a estar contaminados. Recordémoslo, no tenemos que experimentarlo. Ay, no, mira, no me satisfizo. Ya sabemos que no. La palabra nos está diciendo anticipadamente. En esos momentos críticos, entonces, casi no queremos buscar al Señor porque no hay atractivo. Ya lo sabemos. Eso sí tiene atractivo, pero es que vamos a tener nuevamente sed. O sea, realmente no es solución. Además, vamos a empeorar. Eso lo podemos desechar si tenemos fe, si creemos la palabra de Dios. Y aunque el Señor no sea atractivo, vamos en pos de Él, le decimos que nos debe beber, y cuando Él hace esto, vamos a satisfacer completamente nuestra sed. El Señor lo hace, lo ha hecho una y otra vez y lo quiere seguir haciendo. Verso 14. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué hermoso, qué bendición. Entonces le pedimos el agua y él va a dar esa agua que satisface. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Hagamos una pausa allí. Y por fin la mujer se convenció: necesito esta agua, quiero esa agua, dame de esa agua. El Señor le dijo: si me pides, yo te voy a dar. Entonces ella dijo: dame esa agua. Entonces le dijo: listo, te la voy a dar, pero hagamos un negocio, hagamos un trueque. Yo te doy mi agua y tú me das tu marido. Recuerden, esa mujer había tenido 5 maridos y ahorita estaba con un hombre que no era ni siquiera el marido. Hermanos, para beber esa agua tenemos unos estorbos. Los maridos nos estorban. ¿Qué son esos maridos? En el contexto de Juan capítulo 4 con la mujer samaritana nos damos cuenta que ella tuvo un marido, fue insatisfecha, buscó otro, insatisfecha, otro. Era una insatisfacción. Busca uno, busca otro. Nosotros podemos tener eso, una relación con una persona, no somos satisfechos. Otra. O ¿qué tal de pronto un trabajo? Tengo ese trabajo, no estoy satisfecho. Ese trabajo, tampoco. O un deporte, este deporte, tampoco. Viajes, este viaje, este otro viaje, no. Negocios, trabajo. Hermanos, cualquier cosa con la que estamos nosotros procurando saciar nuestra sed, esos son los maridos. El Señor quiere que le entreguemos eso, porque eso nos va a estorbar. Si nosotros no le entregamos eso al Señor, Él no nos va a dar esa agua viva porque la vamos a desperdiciar. No podemos satisfacer nuestra sed teniendo
un marido tras otro marido y a la vez bebiendo el agua. No funciona así. Tenemos que entregarle el marido al Señor Jesús y Él nos va a entregar su agua. Hermano, yo te invito en el nombre del Señor Jesús que entregues todo lo que te está estorbando, todo eso a lo que te has agarrado para satisfacer tu sed. Hermano, paremos ya. Hagamos un alto ya. O sea, ya sabemos la verdad. No seamos necios. Conocemos la verdad, sabemos que es un engaño, pues desechemos eso y vamos al Señor y le pedimos el agua. Entonces Él nos va a confrontar. Pues gloria a Dios que nos confronte. Él no nos quiere avergonzar, Él no quiso avergonzar a la mujer, Él quiso salvar a esta mujer, Él la quiso satisfacer. Luego nos damos cuenta que ella conoció a Jesús como el Cristo, como el Mesías, y pudo tener esa agua y pudo ser una persona con una vida plena. Miremos un poco más adelante. Dice los versículos 19 al 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mira eso tan especial. La mujer quiere sacar una evasiva y le plantea el asunto de la religión. Hermanos, nuevamente, el Señor viene con esa actitud, con el principio del árbol de la vida, y la mujer se esconde tras el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le saca la religión. Él está hablando de vida y ella le está hablando de religión. Así no es, hermanos. Tenemos que ir a la vida. Entonces el Señor aprovechó para sacarla de esa línea del conocimiento del bien y del mal y meterla en la vida de la vida, hablándole del Espíritu. Hermanos, en Deuteronomio 12, del 11 al 14, es una escritura que ya hemos considerado antes, pero se la menciono aquí para que usted la estudie en oración. Deuteronomio 12, 11 al 14. Usted mira allí y se da cuenta cómo el Señor dispuso para el pueblo Israel que para tener contacto con Él, ellos tenían que reunirse en el sitio que Él les dijera y tenían que llevar una ofrenda. Un sitio y una ofrenda. Lugar y ofrenda. Requisito para poder tener contacto con Dios. Lugar y ofrenda. Eso está en Deuteronomio 12, 11 y 14. Entonces, ahora aquí el Señor le está diciendo a esta mujer en el verso 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí le está diciendo el Señor que todo ha cambiado, que eso era atrás, esa era la vieja dispensación. Aquí el Señor le está diciendo: mire, te presento una nueva dispensación, te presento una nueva manera como Dios se dispensa al hombre, cómo el hombre puede tener ya comunión con Dios, es de otra manera. Sigue habiendo un sitio, un lugar escogido por Dios, y es necesaria la ofrenda, eso no cambia. Pero es que ahora el sitio ya no es en este monte o en este otro monte, ya no es en este templo o en este templo, no es en esta ciudad o en aquella ciudad. Ahora el sitio es el Espíritu. Por eso hay que adorar al Señor en espíritu. Y el otro asunto, la ofrenda, ya no tienes que llevar estos animalitos, ya hay una realidad de las ofrendas que se llama Cristo. Así que la ofrenda es Cristo y el lugar, el sitio para adorar es el Espíritu. Por eso debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Termina el verso 24 diciendo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, debemos adorar al Señor desde nuestro espíritu y debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Ese es el lugar, nuestro espíritu, y esa es la ofrenda, el Señor Jesús. En el nombre de Jesús adoramos al Padre Celestial desde nuestro espíritu. Eso es adorar al Señor, eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué tiene que ver esto? Porque parece que la mujer logró sacar al Señor del tema. No,
Antes el Señor logró sacar a la mujer de la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal y la puso en la línea del árbol de la vida, porque la sacó de la religiosidad y la llevó a la práctica de la comunión con Él en su espíritu. Esta adoración es lo que el Señor está diciendo acá. Quiero que veamos nuevamente el verso 14. El verso 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando creemos por primera vez, entonces bebemos el agua viva. Ya tenemos el agua viva. ¿Y ahora qué sucede? Según el verso 14, dice: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua que ya bebimos no se va a agotar, no se va a acabar, porque es eterna. No solamente es viva, sino que es eterna. Esa agua se convierte en la persona, dentro de la persona se convierte, dice literalmente el verso 14. El poderoso verso 14 de Juan 4 dice: será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Se convierte, esa agua que hemos tomado cuando creemos inicialmente, se convierte en nosotros, no solamente en ese depósito de agua, en ese caudal de agua, en ese poco de agua, en ese volumen de agua, sino que se convierte en una fuente. Y la fuente lo que hace es emanar, fluir. Por eso nuestro tema de hoy es el fluir de vida. Queridos hermanos, nosotros debemos beber. Cuando bebemos esa agua viva, en nosotros esa agua se convierte en una fuente. ¿Cómo hacer? ¿Qué se requiere para que se convierta en una fuente? El Señor Jesús se lo está diciendo acá antes de terminar la conversación con la mujer samaritana. En los versos 21 al 24 les está diciendo: debes adorar al Padre y lo debes adorar en espíritu y en verdad. Amados hermanos, tenemos ya la vida del Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros adoramos al Padre y lo adoramos en espíritu y en verdad, es decir, desde nuestro espíritu y en el nombre de Jesús, entonces esa agua se convierte en una fuente y empieza a emanar, empieza a fluir, empieza la corriente de agua de vida. Hermanos, empieza el fluir de la vida. ¿Cómo nosotros provocar el fluir de la vida? Adorando al Señor, invocando el nombre del Señor. No necesariamente tenemos que tener una muy bonita voz o manejar bien un instrumento musical, no. Adorar en espíritu, ese es el lugar. Nos rendimos al Señor, invocamos el nombre del Señor, le decimos cuán grande es, cuán precioso es, cuánto lo amamos, cuánto lo exaltamos, lo bendecimos, etcétera, etcétera. Invocamos su nombre, adoramos su nombre y empieza ese fluir de vida. Recordemos que al principio, en el primer bloque les dije, de acuerdo a Juan capítulo 7, que el que cree en el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, esos ríos de agua viva corren desde el interior, del interior de la persona, y fluye hacia otras personas. Mira lo que dice el mismo apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan 1, 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Qué hermosura! Él, Juan, como uno de los apóstoles que tocaron al Señor, que oyeron al Señor, que lo olieron su fragancia, que al besarlo sintieron: uy, este está todo sudado. Ellos lo tocaron, lo palparon, lo vieron, lo escucharon. Ellos son testigos presenciales, porque la vida fue manifestada. La vida es intangible, pero la vida fue manifestada. Es la vida del Señor Jesús. El Señor está lleno de esa plenitud de vida. Recuerde que Él es la vida, Cristo es la vida, y ellos son testigos. Verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Miren, hermanos, esta diferencia. Miren lo que dice el verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Primero menciona oído y luego menciona visto en el verso 1. En el verso 3, lo que hemos visto y oído. Al revés.
En el verso 1, primero oído, luego visto. ¿Por qué? Hermanos, cuando uno recibe revelación, lo primero es que uno oye. Y como ya puede creer, porque oyó, ahora puede ver. Nosotros debemos creer para poder ver. ¿Y qué necesitamos para poder creer? Oír. Por eso, en el verso 1 primero es el oír y después sí el ver. Cuando oímos, entonces vemos. Para tener revelación tenemos que oír. Por eso es tan importante que estés en estos tiempos de comunión atento a la palabra. Hermanos, no menospreciemos. Mire, usted miren este indiecito, ese recipiente, ese vaso de barro. ¿Por qué siempre ese indiecito? Tengan paciencia con el indiecito. Ni lo miren. Si quieren, quiten esa imagen. Pero oigan la palabra. Oigamos la palabra para que tengamos revelación. Oímos y luego podemos ver. Entonces luego dice ya el verso 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Para poderlo predicar es porque ya lo hemos visto. Entonces por eso cambia el orden, primero visto y después oído. Recibimos revelación oyendo para poder ver. Ahora vamos a compartirlo con otro, vamos a predicarlo. Hermanos, ya hemos experimentado esa agua viva, ya hemos invocado el nombre del Señor, hemos adorado y verdad que funciona, verdad que se convierte en una fuente y salta para vida eterna y somos satisfechos. Sí, bueno, entonces lo hemos visto y oído, ahora ya lo podemos anunciar. Verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, con los apóstoles, con Juan, con Pedro, con los apóstoles. Tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión con los apóstoles realmente es con el Padre y con el Hijo. Entonces dijéramos, pero espérate, si Juan y Pedro y ellos ya murieron. Mira, tenemos la palabra de ellos. Hermanos, cuando nosotros estamos leyendo primera de Juan, es Juan el que nos está hablando. Y en ese sentido podemos tener comunión con ese apóstol. Y cuando leemos lo de Pedro, en ese sentido tenemos comunión con los apóstoles. Y esa comunión, dice, realmente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y termina diciendo el verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando tenemos un gozo completo, gozo cumplido es un gozo pleno, un gozo total, entonces tenemos satisfacción. Mira el poder que hay de la comunión, mira el poder que hay en el fluir de vida. Recuerden, les dejo también esta cita para que lo recordemos. Hechos 2:42 menciona la primera iglesia, cómo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esa comunión es primeramente con los apóstoles. Comunión unos con otros quiere decir que cuando yo hablo del Señor, cuando yo invoco el nombre del Señor, cuando yo adoro al Señor y estoy con otros hermanos, yo estoy impartiendo vida. Pero como los otros hermanos también están haciendo lo mismo, ellos también me están impartiendo vida. Comunión unos con otros. Un fluir que va, un fluir que viene. Hay un fluir de vida. Por eso es tan importante estos tiempos de comunión. Hermanos, cuando adoramos al Señor juntos, estamos provocando esa comunión de vida. Cuando estás solito en tu casa, adora al Señor, provoca esa corriente de vida, provoca esa corriente, ese fluir de vida en tu casa. En tu casa hay unos asuntos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, no están en armonía perfecta en el diseño de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso es muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Juzgar, señalar, arruinarnos, frustrarnos. Eso trae dolor, cansancio, desgaste. Pero tenemos la vida, vamos al Señor, digámosle que necesitamos urgente una sobredosis de agua de vida, invoquemos su nombre, adorémoslo y vamos a notar esa plenitud, nuestro gozo será cumplido. Además, ese fluir de vida sí o sí va a afectar a todos en casa, porque es vida. Y la vida lo que hace es absorber todo lo mortecino, todo lo que es de tinieblas lo absorbe la vida. Ese es el poder porque es una vida en resurrección. Termino recordándoles también dos citas más. Filipenses capítulo 2, verso 1 nos habla literalmente que la comunión es del Espíritu Santo. Y 2 Corintios 13, 14, que se los compartí
el día de hoy en el WhatsApp de la congregación, la comunión es con el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La comunión es del Espíritu Santo. Él es el que permite ese fluir de vida. Por eso es que era necesario que el Señor fuera glorificado, para que el Espíritu Santo pudiera ser impartido a nosotros. Él es el que nos comunica todo este disfrute de vida. Hermanos, la clave entonces, ir a Jesús y pedirle que nos dé de beber, que nos dé esa agua viva. Invocamos su nombre, adoramos al Señor. Esa es la manera de provocar ese fluir de vida. Nos llenamos del Señor y de nosotros va a correr esos ríos de agua viva que van a ser bendición para otras personas. Van a fluir esos ríos. Va a fluir amor, va a fluir amabilidad, va a fluir sanidad, va a fluir entusiasmo por el Señor, pasión por Jesús. Eso va a fluir y va a afectar positivamente, va a ser una bendición para los que están con nosotros, no solamente en nuestra casa, pero empecemos por allí, empecemos por nuestra casa. Oremos para terminar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, por tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor, por tus diseños, gracias por ser tú la fuente de vida. Gracias por darnos al Señor Jesús, que es la vida, y gracias por el Espíritu que nos comunica, que nos permite el disfrute de esta vida. Señor, ayúdanos en esos momentos críticos donde tenemos sed, a no ser engañados con las cosas terrenales, con las cosas de tinieblas. Ayúdenos, Señor, aunque no tengamos ese atractivo, aunque no lo tengamos de manifiesto, ayúdenos a ir a Jesús y pedirle que nos dé de beber. Padre, ayúdanos, Señor. En esta hora deseamos ser llenos de ti. Llénanos de ti, llénanos de tu vida, Señor. Adoramos, exaltamos tu nombre. Adoramos tu nombre, Señor. Lo hacemos en espíritu y en verdad. Desde nuestro espíritu, Señor, ejercemos, Señor. Operamos desde nuestro espíritu. Y en el nombre de Jesús te damos a ti toda gloria, toda honra, todo honor, toda alabanza. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Deseamos hacerlo cada día y provocar en nuestras casas ese fluir de vida. A ti, Señor, y solo a ti, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.